Bueno, vamos a comenzar con la parte de neuropatología, ¿sí? Lo que es sistema nervioso central. Vamos a ver algunas patologías malformativas y, y a partir de ahí vamos a ir viendo cosas inflamatorias. Y la clase que viene, la presencial, que ya sería la última de este año, eh, vamos a ver los tumores. Vamos a ver fundamentalmente tumores del sistema nervioso central y vamos a ver algunos periféricos. Bien. Como siempre, cuando empezamos algún sistema, comenzamos con las malformaciones congénitas de ese sistema. Eh, las malformaciones del sistema nervioso central son muchas y muy variadas. Algunos autores tratan de simplificar y las clasifican en estructurales y en funcionales. Algunos otros autores, como en el cuadrito que ustedes tienen acá, las clasifican teniendo en cuenta a qué se asocia la alteración y en qué semanas aparecen. Mientras más tempranas sean las malformaciones, muy probablemente sean más graves e incluso incompatibles con la vida. En el desarrollo del tubo neural es muy importante el ácido fólico. Igual siempre y cuando teniendo cierta planificación, porque no sirve de nada que una paciente embarazada, ¿sí? Que llega a la consulta con un test de embarazo aproximadamente al mes de embarazo, comienza a tomar ácido fólico. ¿Por qué? Porque nuestro tubo neural comienza a formarse a partir de la cuarta semana. Entonces, eh, si bien desde antes en realidad, porque cuando nosotros no tenemos un buen contexto de ácido fólico, ya a partir de la cuarta semana pueden aparecer malformaciones. Y muchas veces, por, eh, por más atentos que estemos, el diagnóstico de embarazo, eh, ya sea porque sea un embarazo buscado o no, como tempranamente se hace a las 2 semanas, ¿sí? Cuando la mujer nota la ausencia de la menstruación. Entonces, miren acá. Malformaciones que tienen alteraciones en lo que es la inducción dorsal, donde vamos a tener graves patologías como son la anencefalia o el encefalocele, la espina bífida. ¿Qué es la anencefalia? La falta de masa encefálica, ¿sí? Donde hay ausencia de cerebro, cerebelo, bulbo, ¿sí? No se forma. Esta anencefalia puede ir con ausencia de masa craneal, de bóveda craneal, o con presencia de la misma. Después, el encefalocele es una alteración en el cierre de la parte ósea. Como el encefalocele se parece mucho al mielomeningocele, lo que pasa es que el mielomeningocele es más periférico en relación a lo que es médula espinal, pero en ambas, tanto en el encefalocele como en el mielomeningocele, lo que hay es una falla en el cierre del tubo, empezando por la primera capa, que es la ósea. Esa, esa capa ósea, que puede ser bóveda craneana o puede ser la columna vertebral, tiene una solución de continuidad. Y por esa solución de continuidad protruyen las meninges, a veces acompañadas de masa encefálica, en el caso del encefalocele, o acompañadas de médula espinal. En el caso del mielomeningocele, tenemos dos tipos de mielomeningocele en su presentación. Una que es más cervical, ¿sí? Y otra, la falla del cierre es más cervical, y la otra que la falla del cierre es más eh, sacra. Obviamente, la más grave es la cervical, porque altera numerosas terminales nerviosas a partir del cuello para abajo, con lo cual puede tener dificultades respiratorias, trastornos en la deglución y parálisis motora de tipo cuadriplejía.
En cambio, cuando es a nivel sacra, las alteraciones comprometen a la mitad inferior del cuerpo. El paciente puede tener alteraciones motoras e incluso no caminar. Va a tener dificultad o falla en el control de los esfínteres. Entonces, eh, si bien es compatible con la vida, siempre necesita corrección quirúrgica, las dificultades van a ser menores. Luego, esto ocurre en las primeras semanas, ¿sí? Aproximadamente en las 4 primeras semanas. Luego viene la Profe, inducción ventral. La inducción ventral tiene que ver con la formación y ya división de la masa encefálica. Primero en dos lóbulos, derecho e izquierdo, luego que esos lóbulos sean frontales, temporales, parietales y la formación de los ventrículos. Cuando hay alteraciones en la inducción ventral, se produce lo que se conoce con el nombre de holoprosencefalia. La holoprosencefalia impide la correcta división en hemisferio derecho, perdón, y hemisferio izquierdo. Entonces les había dicho lóbulo. Es hemisferio derecho y hemisferio izquierdo con cada uno de sus lóbulos. Y entonces a veces no hay un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, sino que es un hemisferio único acompañado de ventrículos que son únicos, ¿sí? No hay ambos ventrículos laterales. Y así hay diferentes presentaciones de la holoprosencefalia. La malformación de Dandy-Walker es una malformación donde hay alteraciones en la formación del cerebelo, ¿sí? Parte del bulbo y del cerebelo, sobre todo a nivel de lo que es la división de ambos, del cuerpo, del cerebelo y del vermis. Después tenemos alteraciones que tienen que ver con la proliferación y diferenciación neuronal, y vamos a ver pacientes que pueden tener microcefalia, y vamos a tener pacientes microcefalias cuando el perímetro encefálico es menor para la edad gestacional y macrocefalia es cuando el perímetro cefálico es mayor para la edad gestacional. Una causa habitual de macrocefalia es la hidrocefalia. Ahora vamos a hablar de qué es la hidrocefalia. Y después, en este subgrupo de alteraciones en la proliferación y diferenciación que se dan alrededor del segundo a cuarto mes, también podemos encontrar las malformaciones vasculares, como son los aneurismas, o malformaciones arteriovenosas que también podemos encontrar. Cuando tenemos alteraciones en la migración, ¿sí?, de las células, podemos tener agenesia de cuerpo calloso. Entonces, son muchas, ¿sí?, y muy variadas las malformaciones del sistema nervioso central. profe, ¿podría ser un poquito más grande el cuadrito para poder verse porque se ve medio borroso? No tengo posibilidad de agrandarlo desde esta forma de presentación. Lo que puedo hacer, espérame un ratito. Mm, Ahí está, Muchas gracias, profe. de nada. Esta forma de presentación tiene algunas cosas que todavía no sé usar. Por ejemplo, darle zoom. Bueno, vamos con la hidrocefalia. ¿Qué es o qué significa hidrocefalia? Siempre haciendo hincapié en lo que les decimos. Cuando ustedes ven una patología, tienen que primero conceptualizar qué es la hidrocefalia y si tiene alguna clasificación en particular, dar la clasificación y después hablar de las causas
¿Y cómo se presenta? La hidrocefalia es el aumento patológico del líquido cefalorraquídeo lo que lleva a un aumento del volumen del encéfalo y de la cabeza. La hidrocefalia se produce por una dilatación del sistema ventricular que lleva a un exceso, ¿sí?, de líquido, debido al exceso de líquido cefalorraquídeo que causa, por aumento de la presión, atrofia de la masa encefálica, ¿sí? Aumentan de tamaño el sistema ventricular, los ventrículos laterales, primero, después tercer ventrículo y a veces cuarto ventrículo, y esto comprime el parénquima cerebral. A veces la atrofia es tan marcada que se reduce las paredes cerebrales a 1 milímetro de espesor. La hidrocefalia puede ser comunicante y no comunicante. La hidrocefalia puede ser de causa congénita, asociada a alguna alteración durante el desarrollo, como podría ser la malformación de Dandy Walker o podría ser un mielomeningocele, ¿sí? Entonces, definimos a la hidrocefalia o la clasificamos en comunicante con no comunicante cuando es comunicante. El líquido cefalorraquídeo circula libremente, tanto por los espacios ventriculares como bañando la superficie de las diferentes estructuras. Y acá el problema, ¿sí?, que lleva al aumento del líquido cefalorraquídeo es una disminución en la reabsorción o una sobreproducción. Recuerden que la reabsorción se produce a nivel del espacio leptomeningio y la producción se produce a nivel del plexo coroide. Entonces, alteraciones tanto en el plexo coroide como en las meninges, sobre todo a nivel del espacio leptomeningio, pueden cursar con hidrocefalia, de causa comunicante general. La no comunicante es cuando hay una obstrucción. Entonces, el líquido se acumula sobre la obstrucción, hacia proximal de la obstrucción. Esa obstrucción en la circulación siempre está ubicada entre los sitios de producción y reabsorción, o sea que lleva a que se produzca normalmente, pero no se reabsorba de manera correcta. El sitio más frecuente de obstrucción suele ser a nivel del acueducto de Sylvia. Este puede estar causado por una malformación, ya dijimos de Andy Walker que tiene que ver con la formación del cerebelo, pero puede ser por una estenosis del conducto, puede ser por procesos inflamatorios e incluso por tumores. De hecho, los tumores suelen ser la causa de hidrocefalia más frecuente de tipo no comunicante en adultos, una forma adquirida, si se quiere, de hidrocefalia. Miren este esquema, nosotros tenemos acá un esquema donde se ve el sistema ventricular, ¿sí?, con sus diferentes ventrículos laterales, luego el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y los conductos. Acá con estas rayitas negras se ejemplifica lo que es el plexo coroideo, que es el encargado de producir el líquido cefalorraquídeo. Y acá, a nivel del espacio leptomeningio, con una circulación que va desde los ventrículos y baña la superficie del encéfalo, se ejemplifican los lugares de reabsorción, que es en el espacio subaracnoideo o leptomeningio. Cuando nosotros tenemos alguna alteración, ¿sí?, ya sea por sobreproducción o falta de reabsorción u obstrucción, como podría ser un acueducto estenótico o obstruido, esto va a llevar a un aumento del líquido cefalorraquídeo, tanto dentro del sistema ventricular como de los espacios ocupados por ese líquido cefalorraquídeo, causando hidrocefalia. Lo podemos ver por imágenes, miren acá cómo se ven dilatados los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, miren cómo se va atrofiando la masa encefálica. También podemos ver que hay aumento de los espacios, que las fisuras y los surcos se vuelven más pronunciados. Y esto es una hidrocefalia marcada. Macroscópicamente nosotros vamos a ver
que la cabeza del bebé suele estar deformada, ¿sí? Con fontanelas que están abombadas, que están tensas a la palpación, que están como con aumento de la presión. Y el perímetro cefálico generalmente es mayor, con lo cual el paciente presenta macrocefalia. Miren acá, es una pieza de autopsia donde claramente vemos dilatados los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, con atrofia, no muy marcada en este caso, pero sí con atrofia importante del parénquima cerebral. Los aneurismas. Los aneurismas son malformaciones vasculares. Pueden ser congénitos o adquiridos. Nosotros ya hablamos algo de aneurismas cuando vimos malformaciones vasculares. Los congénitos en general son de forma sacular, ¿sí? Y constituyen una malformación. Y es el tipo más frecuente. Otros tipos que son más raros y que pueden ser adquiridos son los ateroscleróticos, que los vamos a ver en pacientes adultos asociados a una debilidad de la pared por aterosclerosis y que pueden comprometer la arteria basilar. Luego tenemos los micóticos, que son los infecciosos, se denominan micóticos, pero generalmente son bacterianos, ¿sí? Sería como decirles sépticos en este caso. Después tenemos los traumáticos y los disecantes, que son mucho más raros. Tanto micóticos, traumáticos como disecantes, al igual que los saculares, se ven más frecuentemente en circulación anterior. Siempre predominio del polígono de Willis, con lo cual siempre se va a ver alterado más la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior o alguna de sus comunicantes. Entonces, los aneurismas congénitos tienen de preferencia el territorio cariotidio, sobre todo hacia la circulación anterior, y pueden ser múltiples. Los aneurismas congénitos son más frecuentes en las mujeres y las manifestaciones clínicas comienzan en pacientes jóvenes, adolescentes, por la hemorragia frente a la ruptura del aneurisma que produce una hemorragia subaracnoidea. La mujer debuta con hipertensión endocraniana, con cefalea intensa, con irritación meningea, o sea, presenta un síndrome, puede presentar un síndrome meningio por la irritación meningia, mucha cefalea, fotofobia e incluso hipertensión. ¿Qué pasa cuando se rompe un aneurisma? Muchas veces los vasos colaterales que también irrigan la zona y no han sufrido la ruptura, tratan de contrarrestar la hemorragia y producen espasmos arteriales. Espasmos que muchas veces llevan a infartos cerebrales, que van a ser infartos de tipo hemorrágico, porque primero hubo una hemorragia y después una necrosis. También puede haber infartos cerebrales por compresión o por trombosis. Miren acá, tenemos acá el esquema del polígono de Willis y acá una disección completa del polígono de Willis, donde nosotros tenemos una arteria basilar, ¿sí? Que es posterior, con sus ramas, que son las cerebrales posteriores, tanto derecha como izquierda. Luego tenemos la carotidia, ¿sí? Entre ellas hay comunicaciones, y la carotidia se divide dando la cerebral media y la cerebral anterior. En la zona anterior, en relación a la carótida, es donde hay mayor formación, como ustedes observan acá, mayor formación de aneurismas. Miren acá, casi en la carotidia, en lo que es la bifurcación hacia la anterior y la media, y acá también. Aneurismas de tipos saculares, como bolsitas. Acá también lo vemos in situ, miren, la cerebral media y la cerebral anterior. Cuando son saculares tienen esta forma de bolsita y pueden sangrar. Y cuando son fusiformes es cuando engrosan toda la pared del vaso. Recuerden que el aneurisma es una dilatación del vaso por debilidad vascular. Ahora vamos a hablar de hematomas y hemorragias, ¿sí?
Cuando nosotros tenemos hemorragias dentro del parénquima cerebral, las dividimos en dos grandes grupos, las que llamamos hematomas, que suelen estar más contenidas, y las que llamamos hemorragias, que suelen ser más difusas. Los hematomas pueden ser hematomas de tipo epidurales o extradurales, que son los que se producen en un espacio virtual entre la dura madre, que es la capa más externa de las meninges, y es la que entra en contacto con el hueso. Entonces, en ese espacio virtual que hay entre la bóveda craneana y las meninges, se forma un hematoma, existe una hemorragia. Esa hemorragia tiene forma lenticular, ¿sí? Como de bicóncava, como una masa encefálica que va a comprimir, ¿sí? Y desplazar la masa encefálica. El origen del hematoma extradural o epidural es traumático y generalmente lo que se rompen son vasos arteriales. ¿Dónde se suelen producir la ruptura de esos vasos arteriales? La arteria que más se rompe es la meningia media, y la meningia media en un momento recorre un trayecto largo a lo largo del canal óseo y acá está fija, y al estar fija, frente a traumas o golpes, es traccionada, ¿sí? por la calota, y esto lleva a que se pueda romper la arteria. Los síntomas son de foco neural, donde vamos a tener cefalea, podemos tener confusión, desorientación, parálisis del tercer par y midriasis homolateral. Miren acá, nosotros tenemos bóveda craneana y una capa meningia, ¿sí? La más externa es la dural, la dura madre. Entonces, en ese espacio entre la bóveda craneana y la dura madre se junta sangre. El origen suele ser traumático, pero de tipo arterial. Puede haber una fractura de la bóveda craneana, puede haber sido un golpe muy intenso y como la arteria está fija, la meningia media está fija, lleva a esto a traccionarla y se puede romper y puede sangrar. Profe, ¿podría El, volver a la diapo anterior, por favor? sí, Ahí está, muchas gracias. de nada. Los otros tipos de hemorragias que vamos a ver, después podemos volver a este esquema, tenemos los hematomas subdurales que vamos a ver enseguidita, y luego tenemos las hemorragias que las dividimos en hemorragias subaracnoideas e intracerebrales, las que se van a dar en el parénquima. ¿Sí? Esta también es una hemorragia intraparenquimatosa. Y esto es un hematoma. El hematoma subdural se produce entre las capas de la dura madre, de la meninge, perdón. Esto va a ser entre la dura madre y la aracnoides. Entonces, nosotros vamos a tener la calota cerebral, ¿sí? La bóveda craneana, la parte ósea recubierta por la dura madre, y entre la dura madre y la aracnoides se va a acumular sangre. También comprimen el parénquima cerebral y lo desplazan. Son de origen traumático, pero acá en vez de afectar arterias, afectan venas con mayor frecuencia. ¿Qué otra cosa tiene el hematoma subdural? Que puede ser bilateral, ¿sí? A ambos lados. ¿Por qué? Porque frente a un trauma golpea contra la bóveda craneana, la masa encefálica, y después por contragolpe daña la parte contralateral, ¿sí? Pueden ser de ambos lados, ¿sí? Derecha-izquierda o frontal y occipital. Por eso se dice que es bilateral. Este hematoma suele ser crónico y forma, ¿sí? Una masa de tipo, como si fuera una empanadita que comprime, ¿sí? Con forma de empanada, de semiluna, que comprime la masa encefálica, esto que ustedes tienen acá, esto que ustedes tienen acá, comprime la masa encefálica, la desplaza. A veces dura bastante tiempo y no se logra reabsorber de manera completa, dejando secuelas.
donde la superficie externa, a nivel del aracnoides, vamos a ver una coloración ocre parduzca, una masa adherida a las meninges, es material hemático coagulado, que se va a organizar, que va a tener capas de fibrina, que incluso puede calcificarse. Cuando se organiza el hematoma, muchas veces, dependiendo del espacio que ocupen, necesitan tratamiento quirúrgico. Este tipo de hematomas son frecuentes en pacientes mayores o de edad avanzada, e incluso sin el antecedente del trauma, porque el paciente no lo reconoce, porque solo fue bajando las escaleras y no se golpea directamente la cabeza, sino que hay un movimiento brusco que lleva a que la masa encefálica golpee contra las paredes y esto genere el hematoma subdural. Miren acá, es un hematoma bastante grande, ¿sí? A nivel lateral, como se ve acá. Recuerden, comprime y desplaza la masa encefálica, entonces nosotros vamos a ver que la línea media está desplazada, hay colapso de la parte occipital, mira acá, del ventrículo, donde se produce la lesión, y cuando este hematoma se organiza, la sangre se coagula, comienza a digerirse, muchas veces hay organización de la fibrina y quedan bandas fibrinas adheridas y es necesario el tratamiento quirúrgico para poder recomponer, digamos, la zona afectada. Ahora vamos a hablar propiamente dicho de las hemorragias. La primera hemorragia de la que vamos a hablar es la subaracnoidea. La subaracnoidea se da por debajo del aracnoides, como su nombre lo dice, y entonces no va a formar, no va a dar efecto de masa en general, porque la leptomeninges recubre, ¿sí? Que es la capa más interna de las meninges, recubre el parénquima cerebral, se mete dentro de las fisuras y de los surcos, y entonces cuando se producen hemorragias en este espacio, la sangre se acomoda, es más de tipo laminar, sin producir compresión ni desplazamientos. Estas hemorragias son pequeñas en cuanto a la masa, pero pueden ser extensas. Miren acá cuánto hay de hemorragia recubriendo desde, ¿sí?, la zona frontal, temporal y parte de la zona occipital, el espacio leptomeningio. Puede ser de origen arterial o venoso y puede ser traumática. En el 80% es secundaria a otra lesión o enfermedad. Y en un 20% la patogenia no está clara. Siempre que hay una hemorragia, los vasos colaterales adyacentes a la hemorragia sufren vasoespasmo, ¿sí? Es un vasoespasmo reflejo, tratando de colapsar los vasos para que dejen de sangrar. Este vasoespasmo asociado a hemorragia puede cursar con infartos cerebrales. Las secuelas de las hemorragias subaracnoideas suelen ser una fibrosis de tipo laminar sobre la superficie a nivel leptomeningio, sobre la superficie del parénquima cerebral, con depósitos de hemosiderina, ¿sí? Con una pigmentación más ocre, más parduzca por el depósito de hemosiderina. Les muestro acá, es este tipo de hemorragia, ¿ven? Tenemos piel, hueso, las meninges, primero dura madre, luego aracnoides, y entre el aracnoides y la leptomeninge se acumula la sangre. Hemorragia intraparenquimatosa, esta es la que se da a nivel del parénquima cerebral. Este tipo de hemorragias pueden ocurrir en cualquier lugar del sistema nervioso central, puede ser masa encefálica, pero podría ser bulbo, cerebelo. A veces cuando son extensas comprometen más de un solo sector. La hemorragia intraparenquimatosa puede ser espontánea, no traumática, y se produce con frecuencia a edad media de la vida, con un pico de incidencia en pacientes de 60 años, y la mayor parte de estas hemorragias intraparenquimatosas espontáneas se deben a ruptura de un pequeño vaso intraparenquimatoso. La hipertensión es la causa subyacente más frecuente, que por aumento de la presión
pequeños vasos que no responden a este cambio de presión se rompen y pueden generar hemorragias intraparenquimatosas. La hipertensión es la causa subyacente más importante y recuerden que un 50% de las hemorragias intraparenquimatosas son clínicamente significativas y van a dar efecto de foco neurológico, a veces con hemiparesia, a veces con afasia, a veces con debilidad en alguno de los miembros, puede ser en los miembros inferiores o en los miembros superiores, disartria, ¿sí? Son cosas que nos hablan de un foco neuronal. Generalmente son contralaterales. Si yo tengo el déficit del lado izquierdo, muy probablemente la hemorragia y el daño hayan sido del lado derecho. En algunos casos, la hemorragia intraparenquimatosa se puede dar por ruptura de microneurismas de Charcot y esto se produce a nivel de las arterias lenticuloestriadas y entonces lo vamos a ver que son hemorragias a nivel de los núcleos de la base. Miren acá, yo tengo un foco de hemorragia, está ligeramente desplazada la línea media. Ustedes tienen que pensar que la línea media es bastante precisa, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos cierto colapso del ventrículo por edema y demás, y entonces vamos a ver el foco de hemorragia. Acá también se ve, esto es en macroscópico y acá micro, por imágenes. Acá está con contraste, ¿sí? Entonces al tener contraste ustedes van a ver cómo la sangre sale del espacio extravascular, mostrando la zona de contraste. Alrededor siempre se ve un halo más oscuro que se da por el edema. Nosotros además podemos tener hemorragias intraparenquimatosas asociadas a trastornos de la coagulación. Los trastornos de la coagulación pueden ser congénitos, como podría ser una hemofilia, pero pueden ser iatrogénicos, asociados a terapias anticoagulantes, o pueden ser asociados a otras enfermedades, como pueden ser leucemias, malformaciones vasculares, algunos tumores o angiopatías. Macroscópicamente vamos a ver la superficie cerebral edematosa, turgente, ¿sí? Porque siempre que hay una hemorragia, hay un edema periférico de la zona y esto lleva a que esté más turgente la zona, más llena de líquidos. También podemos tener impregnación sanguínea de las meninges. Las hemorragias pueden expandirse, sobre todo si el vaso, la ruptura del vaso no se organiza, si nosotros desencadenamos una cascada de coagulación, pero si no se logra cerrar el vaso, pueden volver a sangrar. Aparte porque la pared de ese vaso va a estar mucho más debilitada. Cuando la sangre de la hemorragia intraparenquimatosa se vuelca a los ventrículos, ¿sí? Ocupándolos, se produce lo que se conoce con el nombre de hemorragia mixta o apoplejía. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto, cuando hablamos de hemorragias en la primera era, que teníamos algunas hemorragias que podían ser de tipo mixta, porque eran intersticiales, ¿sí? A nivel de un tejido, asociadas a hemorragias cavitarias. Entonces, nosotros tenemos en este caso una hemorragia intersticial que es intraparenquimatosa a nivel de la masa encefálica, que se expande la hemorragia, o sea, es muy intensa y se vuelca el sangrado dentro de los ventrículos, dentro de una cavidad preformada. ¿Sí? Entonces es una hemorragia intersticial sumada a una hemorragia cavitaria y esto se llama apoplejía. ¿Qué es lo que ustedes tienen acá? Acá la tienen intraparenquimatosa con desplazamiento de la línea media y ustedes acá tienen intraparenquimatosa y acá cómo se vuelca dentro de los ventrículos. Microscópicamente vamos a ver gran cantidad de glóbulos rojos extravasados, algunos parcialmente digeridos, vamos a ver depósitos de hemosiderina, reciente y antigua,
Vamos a ver focos de necrosis y demás. ¿Qué otras alteraciones podemos observar en el parénquima cerebral? ¿Sí? Nosotros ya hablamos de hematomas y hemorragias, ahora vamos a hablar de infarto cerebral. El infarto cerebral es una patología muy frecuente o muy importante desde el punto de vista clínico, porque causa una alta morbimortalidad en la población en general. Y vamos a denominar infarto cerebral a la necrosis que se produce porque el flujo que irriga una porción del cerebro se ve reducido. Es el mismo concepto de infarto para cualquier tejido, ¿sí? Lo mismo que sucede con el infarto agudo de miocardio. El infarto cerebral se da por una disminución en el flujo sanguíneo a un determinado tejido, en este caso a una porción del cerebro. Ese infarto y el daño que va a producirse en el tejido depende de la disponibilidad de circulación colateral, de la duración, ¿sí?, de la reducción del flujo y de la magnitud de la reducción del flujo, porque puede ser un hipoflujo de manera progresiva o puede ser un stop abrupto y total. Cuando nosotros tenemos un infarto cerebral, lo que se produce es una isquemia, y la necrosis isquémica a nivel del sistema nervioso central es una necrosis de tipo licuefactiva. Recuerden eso. Hay diferentes factores que determinarán el tipo de infarto cerebral y tienen que ver con la localización anatómica precisa y el tamaño de la lesión, porque puede ser global o difusa o generalizada, o puede ser focal. Y la consecuencia de la afectación anatómica, ¿sí?, de lo que se afecta, va a ser el déficit clínico. Si yo tengo una afectación grave y severa, la clínica o el déficit clínico va a ser mayor que si yo tengo algo localizado. Teniendo en cuenta esto, nosotros dividimos en dos grandes grupos los infartos cerebrales o los procesos isquémicos a nivel cerebral, que son la isquemia cerebral global o encefalopatía isquémica o hipóxica y la isquemia cerebral focal. Global es difusa, ¿sí?, generalizada, se afecta se afecta de manera difusa y general el parénquima cerebral. Y cuando es focal, es un pequeño foco, un pequeño sector del parénquima cerebral. A veces nosotros tenemos isquemias cerebrales multifocales y la afectación multifocal hace que sea más una isquemia o que se manifieste clínicamente más como una isquemia cerebral global. Bien. Entonces, una isquemia cerebral global es cuando hay una reducción generalizada de la perfusión cerebrovascular por causas graves, ¿sí?, que pueden dejar sin irrigación el sistema nervioso central. Como son una parada cardíaca o un infarto agudo de miocardio, un estado de shock que puede ser de causa cardiogénica y va de la mano de la parada cardíaca, pero podría ser un shock de tipo hipovolémico, donde yo lleve a una reducción generalizada de la perfusión de la masa encefálica. Los otros shocks también van a producir hipoperfusión del sistema nervioso central, pero suelen ser menos abruptos, ¿sí? Entonces, frente a un shock de tipo anafiláctico o un shock de tipo séptico, la disminución del riesgo del parénquima cerebral es un poco menos abrupto y más progresivo que cuando yo tengo una parada cardíaca, un shock hipovolémico por la formación de un tercer espacio y demás. También la hipotensión grave puede llevar a una isquemia cerebral global. A veces la isquemia es leve, ¿sí? Entonces el paciente va a tener un estado confusional posisquémico transitorio. ¿Por qué? Porque hubo una oclusión, ¿sí?, o un déficit, por ejemplo, frente a una hipotensión severa, pero que fue muy transitorio, y entonces el paciente se va a recuperar de manera completa y sin lesiones tisulares, es decir, sin necrosis isquémica.
En otras ocasiones el daño es irreversible y el paciente, más allá de que haya sufrido lesiones isquémicas globales leves o transitorias, puede tener daño irreversible, sin recuperación del funcionamiento clínico de lo afectado. En cambio, cuando la isquemia cerebral global es intensa, se produce una muerte neuronal diseminada, con independencia de la vulnerabilidad regional, es decir, que hay un daño del parénquima cerebral mucho más difuso, ¿sí? Con necrosis de tipo licuefactiva. Y si los pacientes sobreviven, porque la tasa de mortalidad es muy alta, quedan con un estado vegetativo persistente. Si bien hablamos de isquemia cerebral global, sabemos que el compromiso difuso y generalizado predomina a nivel de la corteza cerebral y de la corteza cerebelosa. Miren, acá tenemos un infarto por imágenes, por resonancia, de manera extensa, ¿sí? Un infarto extenso que afecta todo el hemisferio derecho. Si ustedes observan acá, ¿sí? Del lado derecho, tienen una afectación difusa que va desde los lóbulos temporales y parietales hacia el occipital por compromiso de la arteria cerebral posterior derecha y la arteria cerebral media derecha. Y a nivel occipital izquierda se ve cierta secuela, lesión secuela. Entonces el compromiso del parénquima cerebral es extenso. Isquemia cerebral focal o regional. Estos infartos a nivel del parénquima cerebral, cuando son focales o regionales, suele darse por la oclusión o el vasoespasmo, ¿sí? O el daño de un vaso en una región de tejido, ¿sí? Localizada. Los infartos cerebrales pueden darse por oclusión arterial o sin ella, la mayor parte es por oclusión de tipo trombótica, embolias trombóticas, como suceden con los infartos agudos de miocardio. Los émbolos trombóticos tienen un origen frecuente en las cavidades, en la cavidad auricular izquierda. Recuerden que pueden tener por diferentes causas formación o mayor propensión o predisposición a formar trombos en las aurículas izquierdas, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca donde hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero hay dilatación de la aurícula izquierda. O una estenosis a nivel de la mitral, donde yo voy a tener también una dilatación de la aurícula izquierda. Todo esto me va a llevar a que en la aurícula izquierda, por la estasis sanguínea, haya mayor incidencia de formación de trombos. Esos trombos se pueden desprender y dar una embolia de tipo directa que va a impactar en diferentes tejidos. Uno de los que tiene predilección para impactar es el sistema nervioso central. Los infartos a nivel cerebral pueden ser de origen isquémico, que suelen ser los más frecuentes, que se presentan como encefalomalacia alba, porque la zona infartada se va a ver pálida, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de infartos dijimos que habían algunos que eran anémicos y otros que eran de coloración rojiza, que son los hemorrágicos? Entonces, cuando nosotros tenemos un infarto isquémico por una oclusión, vamos a tener una encefalopatía alba. Cuando nosotros tenemos uno hemorrágico, aparece una encefalopatía rubra. Recuerden que un hemorrágico puede darse en el contexto de la ruptura de un aneurisma, pueden darse en el contexto de una hemorragia intraparenquimatosa de diversas causas. Macroscópicamente, los infartos no se observan hasta pasadas las primeras 24 horas. Lo mismo que pasa en otros tejidos. ¿Qué otra cosa tienen de clásico las zonas de infarto? Que tienen forma de cuña. Lo mismo que nos pasaba en los otros tejidos, ¿sí? Como lo veíamos en hígado, como lo veíamos en riñón y en vaso.
donde el vértice coincide con la zona de obstrucción, sobre todo si es una hemorragia de tipo eh, una encefalomalacia alba o un infarto de tipo isquémico. Entonces el vértice coincide con la zona de obstrucción y la base con la superficie del órgano. Al ser isquémico se va a ver una zona reblandecida, así blanco-amarillenta. Al tacto va a ser mucho más blando. Recuerden que la necrosis isquémica del sistema nervioso central es la necrosis de tipo licuefactiva. Con las imágenes también se observa esa forma de cuña característica. Y miren acá, tienen contraste, lo cual me permite ver que no hay hemorragia en la zona infartada. ¿Cómo vamos a ver microscópicamente los infartos licuefactivos? En vez de dividirlo en infarto reciente y en infarto antiguo, lo vamos a dividir en infarto agudo, subagudo y cicatrizado, es decir, según su evolución. Pasadas lo mismo que hicimos cuando vimos infarto agudo de miocardio. Pasadas las primeras horas, si las primeras 6 a 12 horas, las neuronas de la zona afectada comienzan a sufrir una necrosis. Si es una necrosis neuronal eosinofílica, el citoplasma se vuelve muy eosinófilo y los núcleos pignóticos, y esto le da un aspecto a las neuronas que se llaman neuronas rojas muertas. Además vamos a tener mucho edema, de características citotóxicas por la muerte neuronal y también de características vasogénicas. Frente a la respuesta inflamatoria dada por el infarto. Las células endoteliales y gliales, principalmente astrocitos, se inflaman, ¿sí? Y las fibras mielínicas comienzan a desintegrarse en las neuronas afectadas. Hasta las 48 horas hay un flujo, ¿sí? Una migración neutrofílica importante. Esta va a aumentar progresivamente y después se va a mesetar y luego comienza a disminuir. Ya cuando tenemos un infarto subagudo en evolución, sí, ya instalado, donde ya tenemos gran parte del parénquima necrosado, ¿sí? Con la muerte neuronal, con la desmielinización, ¿sí? Con la mielina desintegrada, comienzan a intervenir las células fagocíticas. Estas células fagocíticas derivan de los monocitos circulantes, que van a ser macrófagos, y de una microglía activada. Esto es muy evidente pasadas las 48 horas a 72 horas, y en este momento sí comienzan a concentrarse mayor cantidad de estas células, y estas células fagocíticas son las más importantes en las 2 a terceras semanas siguientes al inicio del infarto, ¿sí? Al momento que se produzca el infarto. Los macrófagos se llenan de productos de degradación de la mielina, ¿sí? Se pueden llenar de productos de degradación de la hemorragia que puede haber subyacente, entonces aparecen hemosiderófagos. Cuando aparecen hemosiderófagos y estos macrófagos que fagocitan mielina pueden quedar en el tejido varios años. A medida que avanza el proceso de fagocitosis, también avanza el proceso de licuefacción. Esa desmielinización, ¿sí? Y esa desintegración de las vainas de mielina vuelve al tejido mucho más lábil, más líquido, de ahí el nombre, y comienzan a formarse cavidades. A nivel periférico hay gran cantidad de astrocitos, esos astrocitos se vuelven reactivos, se agrandan, se dividen y tratan de formar una malla citoplasmática, con extensiones citoplasmáticas importantes. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos regeneración neuronal, pero los astrocitos tratan de compensar esa pérdida de tejido, ¿sí? Por muerte neuronal. Entonces, los astrocitos forman una red fibrilar muy importante de las extensiones citoplasmáticas, como formando una fibrosis cicatrizal. Ya en un infarto antiguo, un infarto cicatrizado, que vamos a observar varios meses después de producido el evento isquémico, la respuesta astrocítica disminuye, dejando atrás una densa red de fibras gliales mezcladas con vasos de neoformación y tejido conectivo perivascular que va a tratar de rellenar las cavidades formadas por la licuefacción.
Los infartos o las zonas de infarto, en su etapa crónica, ¿sí? En esa etapa cicatrizal, experimentan etapas reactivas y reparativas que van desde los bordes, esto comienza en el infarto subagudo y se extiende hasta que el infarto se cicatriza y comienza desde los bordes hacia el centro, porque no se forma tejido de granulación y no hay regeneración celular, entonces va cicatrizando de afuera hacia adentro con el tejido que quedó sano. Miren, acá nosotros tenemos diferentes zonas del infarto. En la región de la cerebral media, miren acá cómo se ve más a nivel parietal, pero también lo vemos acá y acá a nivel temporal. Es un infarto que es de tipo isquémico, es una zona reblandecida, con cierto edema y con cierta tumefacción que colapsa parte del ventrículo y desplaza la línea media. Y acá vemos un infarto más de tipo hemorrágico porque tiene, miren acá, un puntillado lleno de hemosiderina con esa coloración parduzca, más presente en lo que es lóbulo temporal. La injuria isquémica, ¿sí? Inicial, ¿sí? En un infarto agudo, lo primero que vemos son estas neuronas, esta muerte neuronal que le da este aspecto de neuronas rojas muertas, donde el citoplasma se vuelve intensamente eosinofílico, los núcleos se vuelven pignóticos o a veces comienzan a desintegrarse y alrededor se observa un halo claro de edema. Recuerden que hay edema de tipo citotóxico y de tipo angiogénico. Con el correr de los días, ya más en un infarto más establecido, de característica subaguda, nosotros tenemos gran cantidad primero de neutrófilos y luego de macrófagos y células de la microglía. Estas células vienen a fagocitar los detritus celulares de estas neuronas que han muerto. Además, fagocitan lo que tiene que ver con las vainas de mielina desintegradas y demás. En la periferia, ¿sí? De las zonas de infarto, ya en el infarto subagudo vemos cómo los astrocitos comienzan a proliferar y eso se llama gliosis, ¿sí? No comienzan a proliferar con el sentido estricto de producir neuronas, sino como que se agrandan y producen grandes proyecciones dendríticas y eso se conoce con el nombre de gliosis. ¿Por qué? Porque tratan de reparar el parénquima cerebral dañado. Nosotros ya en infartos avanzados, nosotros podemos ver pequeñas cavidades producto de la necrosis y alrededor vamos a ver toda esa gliosis, ese tejido de reparación con vasos neoformativos, con una red, ¿sí? De prolongaciones citoplasmáticas a partir de los astrocitos y tejido conectivo perivascular. Bien, ahora entramos en la última parte de la clase. Vamos a hablar de procesos inflamatorios. Los procesos inflamatorios característicos del sistema nervioso central son meningitis y encefalitis. A veces nosotros tenemos procesos inflamatorios que son puramente meningios y a veces que son puramente encefálicos. Pero la mayoría de las veces uno se extiende al otro y entonces lo que tenemos es una meningoencefalitis. También puede haber compromiso de la médula espinal y la llamamos mielitis. Puede haber una meningoencefalitis con mielitis o una encefalomielitis, dependiendo de las características. La meningitis produce paquimeninge cuando afecta todas las capas de la meninge o aracnoiditis cuando afecta la aracnoides. Los agentes etiológicos más frecuentes son las bacterias, pero podemos tener meningitis de otras causas, como podrían ser hongos o virus. En el caso de los virus, las meningitis virales son de curso benigno, son limitadas, son autorresolutivas. El infiltrado inflamatorio es linfoide, de poca cuantía. Cuando nosotros tenemos meningitis bacterianas, que son las más frecuentes, la clínica es de tipo síndrome meningio, donde el paciente va a tener cefalea, va a tener una cefalea
muy intensa, ¿sí? Con sensación de pesadez y además fotofobia. Puede acompañarse de hipertensión endocraniana y esto se da por la respuesta inflamatoria, ¿sí? Por el edema y demás, de tipo angiogénico. Va a haber rigidez de nuca por la irritación meningia e hipertonía muscular, que le dan al paciente una postura clásica de la meningitis. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la postura del síndrome meningio? Gatillo de fusil. Bien, en gatillo de fusil. Recuerden que es clásico de la meningitis, pero a veces en las encefalopatías nosotros podemos ver síndrome meningio. Con lo cual vamos a tener esa postura en gatillo de fusil. No es lo más frecuente porque se asocia mucho más a las meningitis, pero lo podemos observar. ¿Cómo llegan las bacterias a las meninges? Por 4 vías. La vía de diseminación más frecuente es la hematógena, ¿sí? Y llegan a través de la circulación arterial. Después podemos tener una vía de implantación directa, generalmente asociada a traumas, y acá las meningitis suelen ser polimicrobianas. Después podemos tener una extensión local secundariamente a una infección de los senos frontales, mastoideos, procesos odontológicos, maltratados o cirugías de cráneo de columna. Y hay una extensión local de un foco adyacente a las meninges. Y la cuarta vía, que es una vía habitual de los virus, es porque nosotros tenemos virus que son neurotropos, es decir, que tienen la capacidad de, a través del sistema nervioso periférico, llegar al sistema nervioso central, migrando a través de las terminales nerviosas. Esto es característico de los virus, sobre todo del virus de la rabia y el herpes zóster. Antes de hablar de las diferentes meningitis y de las diferentes encefalitis, vamos a ver un poco un cuadro para que tengan una idea así generalizada de cómo puede ser afectado el sistema nervioso central por procesos infecciosos. De hecho, en el cuadernillo de la cátedra tienen un montón, ¿sí?, de procesos inflamatorios descritos, ¿sí?, levemente descritos. Cuando nosotros tenemos infecciones del sistema nervioso central, si las agrupamos por gérmenes, podemos tener bacterias, virus, hongos y espiroquetas y parásitos de tipo protozoos o metazoos. Las infecciones bacterianas, la afectación más frecuente es con meningitis. Y cuando afectan el encéfalo, muchas veces producen abscesos. Las meningitis se dividen en dos grupos, las agudas piógenas o bacterianas y las crónicas. Las meningitis agudas de tipo piógenas son las más frecuentes y vamos a ver que tenemos diferentes bacterias que van a ser variables según la edad de presentación de los pacientes. Escherichia coli y Streptococcus del grupo B es más frecuente en infantes y después tenemos Neisseria meningitidis, que es la más frecuente en adultos jóvenes, por lejos. Cuando es una meningitis crónica, se da por bacterias, ¿sí?, en el contexto de enfermedades graves, como puede ser la tuberculosis. La meningitis tuberculosa es una forma grave de presentación de la tuberculosis. Se va a dar en pacientes no vacunados por BCG, porque lo que trata de evitar la BCG es la meningitis tuberculosa, y en pacientes inmunosuprimidos, ¿sí?, muy inmunosuprimidos, como para que llegue a las meninges la micobacteria. Cuando son lesiones localizadas, nosotros podemos tener abscesos dentro del parénquima cerebral, y si no, podemos tener empiemas, que es cuando nosotros tenemos acúmulos de secreciones en cavidades preformadas, que podría ser a nivel de los ventrículos o en los espacios. Los empiemas son más raros y suelen ser polimicrobianos. Cuando nosotros tenemos infecciones virales, la mayor afectación es del parénquima cerebral e incluso de la médula espinal. Las meninges, cuando se afectan, producen unas meningitis agudas de tipo asépticas, de la cual vamos a hablar, donde los más frecuentemente involucrados, los virus más frecuentemente involucrados son los virus, los
los enterovirus. En cambio, en las encefalitis tenemos diferentes síndromes, ¿sí?, que afectan el encéfalo. Algunos son por virus neurotropos con afectación directa de la masa encefálica, y a veces son por encefalitis donde el virus llega por la picadura de un artrópodo, ¿sí? Muy variados. Van a ver que la afectación viral del sistema nervioso central es muy amplia. Podemos tener herpes virus simple, citomegalovirus, virus de HIV, pero podemos tener virus más raros como son los virus del Nilo, las que producen encefalitis equina, ya sea del oeste o del este, la encefalitis de San Luis, la de la Cross, la venezolana, la japonesa. Así son muchos tipos de presentaciones de encefalitis. Estas que son mediadas por artrópodos, miren cómo claramente la descripción fue hecha a partir de la afectación encefálica del virus. De hecho, reciben el nombre de virus de encefalitis equina, ¿sí? O encefalitis de San Luis. O sea que claramente su afectación primordial son virus que son neurotrópicos. Algunos no solo afectan el encéfalo, sino también que afectan la médula espinal, causando encefalomielitis. Los más frecuentes son el virus de la rabia y de la polio. En el caso de los hongos, como puede ser Candida albicans o Cryptococcus neoformans, hablamos de meningitis micóticas. Generalmente la afectación es más difusa y no solo hay compromiso de las meninges, sino que también del encéfalo, son más bien meningoencefalitis. Son pacientes inmunosuprimidos y estos actúan como gérmenes oportunistas. Podemos tener neurosífilis. Nosotros ya hablamos de la neurosífilis, se observa en el periodo terciario de la sífilis, y el treponema pálido llega, ¿sí?, al sistema nervioso central, dando afectación difusa. Da también afectación no solo del encéfalo, sino que también puede dar afectación de la médula. Protozoos y metazoos. Tenemos las que dan encefalitis de tipo difusa, como son las amebiásicas, pero tenemos algunas que dan infecciones localizadas, porque el parásito llega y se localiza, ¿sí?, se enquista dentro del parénquima cerebral, causando una respuesta localizada. ¿Qué pasa con estos que dan respuestas infecciosas localizadas? Si el parásito se localiza en una zona silente del parénquima cerebral, no va a dar síntomas y puede ser un hallazgo. Si se localiza en una zona donde hay una función, ¿sí?, va a dar síntomas, y va a dar síntomas neurológicos focales, localizados. A veces la respuesta inflamatoria es lo que desencadena el foco neurológico. Puede ser toxoplasmosis o cisticercosis, de las afectaciones más frecuentes con infecciones localizadas. Yo he visto en infecciones localizadas hidatidosis, ¿sí?, quistes de hidátides localizados en parénquima cerebral, similares a la cisticercosis en cuanto a su presentación. Meningitis aguda bacteriana. Dijimos que los gérmenes van a ser distintos según la edad de los pacientes involucrados. En neonatos, Escherichia coli y Streptococcus del grupo B. En adultos mayores se ve con mayor frecuencia Streptococcus pneumoniae y Listeria monocytogenes, y en adolescentes y adultos jóvenes la bacteria más frecuente sería meningitis. Es el patógeno más frecuente productor de meningitis, ¿sí? La meningitis es una enfermedad que, si bien se puede ver en niños y en adultos mayores, es de adultos jóvenes. Va a cursar con síndrome meningio, que ya dijimos presenta cefalea, hipertensión endocraniana, fotofobia, rigidez de nuca e hipertonía muscular. El líquido cefalorraquídeo va a ser un líquido turbio, purulento, de coloración blanco-amarillenta. Es un líquido que va a ser espeso, va a tener gran cantidad de células inflamatorias a predominio de los neutrófilos, vamos a tener piocitos, vamos a tener una carga proteica importante e incluso aumento de la glucosa. Macroscópicamente, por el proceso inflamatorio, nosotros podemos tener un encefalotumofacto con vasos congestivos,
este encéfalo reacciona de manera concomitante, pero lo que estamos teniendo acá el proceso inflamatorio es a nivel de las meninges. ¿Dónde vamos a encontrar el exudado inflamatorio? En el espacio leptomeningio. Eso va a ser un exudado purulento, especialmente en las convexidades. Cuando este no es abundante, el exudado no es abundante y ocupa la superficie cerebral, puede extenderse a nivel perivascular y en forma de delgadas bandas amarillentas. Puede acumularse en las cisternas y cuando es abundante forma una capa continua en el espacio subaracnoideo. Microscópicamente vamos a ver gran cantidad o numeroso número de polimorfonucleares que llenan el espacio subaracnoideo alrededor de los vasos o extendiéndose en forma de láminas. Cuando se extienden al parénquima cerebral subyacente dan pequeños focos inflamatorios en el cerebro que se denomina cerebritis focal. Los exudados son de tipo leucocitario, sí, piocitario, purulento, pero tiene alta concentración de proteínas, sobre todo fibrina. Entonces, cuando se organizan de manera crónica, pueden dejar bandas de fibrosis, adherencia e incluso cursar con hidrocefalia. Vamos a ver algunas fotografías diversas, bañadas en ese exudado, que a veces es más blanquecino, con un aspecto lechoso, o a veces más blanco amarillento, bien espeso. Ocupa la superficie, pero también se extiende a nivel de las cisuras y los surcos. Cuando se organiza puede dejar bandas fibrosas e incluso causar hidrocefalia. Miren, acá se ven las bandas fibrosas interhemisféricas, digamos, a nivel de la zona media. Cuando lo miramos al microscopio, es un exudado rico en polimorfonucleares, con piocitos, un infiltrado que es difuso en este caso, pero puede predominar a nivel perivascular y extenderse al parénquima cerebral subyacente. Miren acá como casi ya no hay infiltrado inflamatorio, pero sí hay mucha congestión. Y acá, subyacentemente en ese parénquima que está por debajo de las meninges, hay algo de infiltrado inflamatorio agudo, provocando cerebritis focal. La meningitis aguda aséptica es la de tipo viral, donde la enfermedad cursa con irritación meningia, con un síndrome meningio mucho más leve, a veces solo cefalea y fotofobia, acompañada de fiebre. Hay cierta alteración del nivel de conciencia, pero es de curso relativamente agudo. No suele causar hipertensión endocraniana ni tampoco postura de gatillo de fusil. Los virus más frecuentemente involucrados en las meningitis agudas de tipo aséptica son enterovirus, donde vamos a encontrar ecovirus, Coxsackie, a veces poliovirus. Raras veces tiene una presentación más de tipo aséptica las bacterias. La evolución clínica es menos fulminante, es autolimitada y se trata de manera sintomática. ¿Cómo se va a ver el líquido cefalorraquídeo? Se va a ver estéril, va a tener esa coloración translúcida en tipo cristal de roca, como si el líquido cefalorraquídeo estuviera normal. Va a haber un ligero aumento de las células inflamatorias a expensas de los linfocitos, si se produce una pleocitosis. El término pleocitosis significa aumento del número de las células. En el caso de la viral, ¿sí? O aguda aséptica, son linfocitos y es en poca cantidad. En cambio, cuando hablamos del líquido cefalorraquídeo de las meningitis agudas bacterianas, la pleocitosis es muy importante y es a expensas de neutrófilos y piocitos. Acá va a haber una elevación moderada de las proteínas y el contenido de glucosa es casi normal. Microscópicamente a nivel meningio podemos ver las meninges normales o con un leve infiltrado linfocitario. Ahora sí hablamos de las encefalitis. La inflamación del encéfalo puede ser difusa, puede estar asociada
con inflamación a nivel de las meninges, y lo vamos a denominar meningoencefalitis, y cuando hay afectación de la médula espinal lo vamos a llamar encefalomielitis. La inflamación puede ser causada directamente por el virus en el tejido nervioso o indirectamente a través de una reacción de hipersensibilidad. En este último caso, cuando es causado por una reacción de hipersensibilidad, el virus no se encuentra en el tejido nervioso. Lo que sí va a haber es una respuesta inflamatoria muy importante con afectación de la masa encefálica. Macroscópicamente, un encéfalo con inflamación va a aparecer tumefacto, hiperémico, la masa encefálica va a estar seca, pastosa, a veces con petequias o focos de hemorragia un poco más importantes. Va a haber tumefacción, y esto se debe al acúmulo de líquido intracelular. Y los rasgos histológicos característicos es un denso infiltrado perivascular por células mononucleares, porque el origen es viral de la infección, linfocitos, plasmocitos y macrófagos. También podemos tener células gliales que forman ovillos reactivos, y eso se llaman nódulos microgliales. Y por otro lado vamos a ver neuronofagia. Las neuronas van a sufrir necrosis, ¿sí? o apoptosis, y vamos a ver cómo los macrófagos la fagocitan, generando lo que se llama neuronofagia. Esto es lo clásico de las encefalitis virales. Miren, acá tenemos un compromiso difuso, a veces encontramos grandes, es un encéfalo que va a estar tumefacto, donde los espacios entre los surcos y las fisuras van a estar disminuidos porque va a estar como hinchada la masa encefálica. Puede haber focos de hemorragia, en este caso difusa, o a veces petequiados. Lo característico de las encefalitis virales es el denso infiltrado perivascular. Miren acá, denso infiltrado perivascular, mononuclear con linfocitos, plasmocitos y algunos macrófagos. Hay algo de infiltrado difuso. Vamos a ver reacción glial, que se ven como el acúmulo de células que están proliferando la parte fibrilar, y se llaman nódulos microgliales. Y vamos a ver neuronofagia. ¿Qué es esto? Vamos a ver macrófagos que en su interior tienen restos de neuronas que han sufrido apoptosis o muerte celular. Algunos virus, ¿sí?, son un poco más graves en su presentación y dan focos de necrosis, de inflamación de tipo necrotizante, porque producen ulceración del parénquima. Estos virus, un ejemplo clásico es el herpes, ¿sí? La encefalitis herpética tiene la característica de producir procesos inflamatorios necrotizantes, ulcerativos, no solo en el parénquima cerebral, sino que en otros tejidos. Ustedes han sufrido o han conocido personas que tienen herpes oral. Primero empieza con un dolor, luego aparecen pequeñas vesículas, y estas vesículas se ulceran, ¿sí?, dejando una ulceración con un foco, con una costra. Bueno, esas mismas ulceraciones, esos procesos necrotizantes, donde nosotros vamos a ver gran cantidad de células inflamatorias con destrucción del tejido, se puede observar a nivel del parénquima cerebral. Nosotros estamos viendo acá a nivel frontal, ¿sí?, a nivel temporal, diferentes focos de afectación con procesos inflamatorios necrotizantes, y cuando lo miramos a la biopsia vamos a ver muchos detritus celulares con focos de hemorragia, con necrosis del tejido, con infiltrado inflamatorio, de tipo mayormente mononuclear. Vamos a encontrar o vamos a aislar las partículas virales, lo podemos hacer por inmunistoquímica o lo podemos hacer por PCR. Acá es una técnica de inmunistoquímica que nos muestra cómo hay inclusiones virales a nivel nuclear por herpes virus. En cuanto a la afectación, ¿sí?, del encéfalo por los virus, nosotros la podemos dividir en tres grupos: la que se llama polioencefalitis, la que se llama leucoencefalitis y la que se llama panencefalitis. La polioencefalitis afecta a la sustancia gris y predomina la neuronofagia y las glías en bastón. Entonces, es un aspecto microscópico de la afectación del parénquima cerebral. La que se llama leucoencefalitis compromete la sustancia blanca y predominan los infiltrados perivasculares.
Y en el tercer tipo hay un compromiso acentuado, la que se llama panencefalitis, tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca. Entonces, polioencefalitis, sustancia gris, neuronofagia y gliademastoma. Leucoencefalitis, sustancia blanca, infiltrados perivasculares. Y panencefalitis, compromiso de sustancia gris y sustancia blanca. La panencefalitis esclerosante subaguda se presenta meses después de una enfermedad viral. Un ejemplo clásico de panencefalitis, donde nosotros vamos a tener afectación tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca, es la que se produce por sarampión. El virus del sarampión produce una enfermedad de tipo exantemática, ¿sí? Con máculas a nivel del torso, que generalmente se dan en pacientes en edad pediátrica. Es una de las enfermedades infectocontagiosas, exantemáticas de edad pediátrica. Y si bien no suele ser grave la afectación, algunas veces produce inflamación directa del sistema nervioso central. Y esto es una complicación grave. ¿Sí? La panencefalitis por sarampión es una complicación grave del sarampión. Recuerden que el sarampión es una enfermedad de infecto contagiosa que puede ser evitada con la vacunación de nuestros niños. Y lo que les digo siempre, nosotros tenemos vacunas que están ampliamente probadas y con las cuales no solemos tener ninguna complicación. Si bien todas nuestros fármacos tienen algún efecto adverso, nosotros tenemos vacunas que están muy probadas, muy ampliamente distribuidas a nivel mundial y que han reducido la tasa considerablemente de enfermedades infectocontagiosas. Una de ellas es el sarampión. No les digo que estaba erradicado el sarampión, pero en general había focos aislados todos los años y desde hace unos años, unos 15, 10 años, nosotros hemos tenido brotes de tipo epidémicos, contenidos, pero brotes de tipo epidémico. Y esto se da a la falta de vacunación, ¿sí? A toda esta nueva revolución New Age que dice que no tenemos que vacunar a nuestros niños. Hoy por hoy, la vacunación sigue siendo una herramienta muy importante de prevención de enfermedades. Entonces, es importante que ustedes como agentes de salud vacunen a sus niños, ¿sí? O eduquen, ¿sí? A la población para que vacunen a sus hijos. Luego tenemos otras encefalitis, como son las encefalitis herpéticas. Para herpes casi no tenemos vacunación. Hay una vacuna para para el virus para el herpes zóster, ¿sí? Para evitar el desarrollo no de la varicela, sí, de la varicela sí en realidad, que está en el calendario oficial desde hace algunos años, más o menos 10 años, y también se puede dar en adultos mayores cuando no estaba en el calendario de vacunación la vacuna para la varicela para evitar el herpes zóster. En el caso de la encefalitis herpética por herpes virus simple, es la que vimos en la imagen anterior, donde da focos hemorrágicos y necrotizantes que pueden comprometer ambos hemisferios cerebrales, especialmente la zona basal y medial de los lóbulos temporales, y suele ser muy agresiva. Sobre todo la produce el herpes virus simple de tipo 1. Tiene una alta mortalidad si no se trata oportunamente. La poliomielitis es una virosis que tiene afectación selectiva por la sustancia gris. La poliomielitis está causada sobre todo por el virus de la polio, ¿sí? O el virus de la poliomielitis, pero también puede dar una afectación selectiva de la sustancia gris, la infección por virus de Coxsackie-B. Acá las más afectadas son las neuronas de las astas anteriores de la médula espinal. Se pueden comprometer los núcleos de la base, del tronco, de la corteza cerebral frontal, del hipotálamo y la sustancia reticular. Producen una mielitis de tipo flácida, ¿sí? Donde el paciente pierde el control motor, ¿sí? De los músculos.
Nosotros vamos a hacer diagnóstico por laboratorio, pero también podemos al microscopio electrónico ver las partículas virales, ¿sí? Que se van a ver dentro del citoplasma de las células. Va a haber necrosis neuronal intensa, así con neuronofagia y reacción microglial. La fotito que tienen acá no es de poliomielitis, es de rabia, pero también afecta la médula espinal, los núcleos de la base, la parte de las astas anteriores de la médula espinal, la rabia, y también vamos a ver las inclusiones virales y las vamos a ver a nivel del citoplasma y estas se pueden ver con el microscopio óptico, afectando fundamentalmente las células de Purkinje en las astas anteriores y se llaman cuerpos de Negri. ¿Sí? Las inclusiones citoplasmáticas del virus de la rabia se llaman cuerpos de Negri a nivel de las células piramidales. Clínicamente son parecidas la poliomielitis y la rabia en su compromiso del sistema nervioso central y periférico, pero son dos virus distintos. El virus de la polio se transmite de persona a persona, es altamente infeccioso. Nosotros tenemos vacuna para la polio que evita el contagio y la diseminación. Está muy disminuida la incidencia o la prevalencia de la poliomielitis y la rabia es una enfermedad zoonótica que se transmite por la mordedura generalmente de un perro y ese perro cursa así con rabia también por la transmisión generalmente asociada a la mordedura con otros perros o con murciélagos, ¿sí? Entonces es una enfermedad de tipo zoonótico, a diferencia de la poliomielitis, que es una enfermedad infectocontagiosa. Y la última diapo que vamos a hablar de los abscesos que se pueden producir a nivel del parénquima cerebral. Cuando uno tiene un absceso, es una inflamación localizada, contenida. El absceso es una neocavidad que se forma frente a un foco abscedativo, supurativo, en el contexto de un proceso inflamatorio purulento. Tiene localización de preferencia en el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Generalmente se propaga de un foco adyacente, como pueden ser procesos infecciosos de los senos mastoideos o frontales. Puede transmitirse por una sinusitis o por una otitis. Cuando es otitis y mastoiditis, generalmente son a nivel temporal y cuando son sinusitis es a nivel frontal, la formación de los abscesos. Recuerden que van a tener una pseudocápsula formada porque es una neocavidad, ¿sí? Se va a capsular y va a haber pérdida del tejido de tipo supurativa frente al proceso inflamatorio necrotizante. También produce necrosis de tipo licuefactiva, este proceso inflamatorio por bacterias de tipo purulentas. A veces podemos tener abscesos múltiples y estos pueden llegar por diferentes focos supurados por vía hematógena. Los abscesos suelen ser únicos frecuentemente en relación a los procesos que ya dijimos, sinusitis, mastoiditis, otitis y demás, o procesos odontogénicos. En cambio, cuando son múltiples, pueden llegar por vía hematógena, por diseminación hematógena. La etiología, como sucede en la gran mayoría de nuestros abscesos, que son exudados de tipo purulento o piógenos, es de tipo bacteriano. Bien, es todo, chicos. ¿Dudas?